Bien, por último vamos a estudiar los problemas 4 y 5. Vamos a ver la forma en cómo lo resolvemos. Vamos a ver el diagrama espacio-fase, la forma en cómo lo representamos en el FreeSim y también vamos a ver su secuencia lógica, ¿no? Bien, entonces nuestro problema 4 nos indica que vamos a alimentar una herramienta de corte. Vamos a alimentarla por medio de una bobina que va a girar. La pieza que se va a cortar debe de estar sujeta primariamente por un cilindro A. El cilindro A debe de sujetar la pieza y después el cilindro B debe de cortarla. Por lo tanto, en nuestro diagrama hemos representado a nuestros dos pistones y estos deben de realizar el trabajo específico para resolver el problema. La secuencia lógica nos indica que el pistón A debe de ser el primero que se accione, pues es el que va a sujetar la pieza. El cilindro B debe de ser el segundo en activarse porque es el que va a cortar. Una vez que se ha hecho el corte, el cilindro A y el cilindro B pueden regresar a su lugar de origen. Nuestro diagrama espacio-fase nos indica que el cilindro A es el primero en accionarse y una vez que está accionado, el cilindro B puede también accionarse. Una vez que el cilindro B se ha accionado y ha cortado la pieza, se puede liberar y volver al punto muerto inferior. Por ende, el cilindro A, que es el que sujeta, también puede regresar a su punto muerto inferior. A continuación, vamos a ver el cilindro A y el cilindro B. Vamos a ver cómo trabajan y vamos a ver cómo resolvimos este problema, ¿no? Como, como pueden ver, nuestro proceso va a iniciar primariamente por el cilindro A y posteriormente por el cilindro B. Tenemos un control electroneumático y cuando nosotros lo activemos, el cilindro A es el primero en activarse. El cilindro B es el segundo en activarse. Una vez que se ha realizado el corte, el cilindro A puede regresar a su lugar de origen. Cuando paremos este proceso, los dos cilindros deben de regresar a su lugar de origen. Bien, esta es la forma en la cual resolvimos este problema y ahora pasaremos al problema número 2. El siguiente problema nos indica que hay que que hay que cizallar una barra. Esta barra debe de pasar por un proceso en el cual primero debe de ser transportada y posteriormente cortada. Para que pueda ser cortada, debe de ser primero sujeta con un pistón, otro pistón que llamaremos pistón B, va a ser el que la va a desplazar o alimentar a la herramienta. Una vez que ya ha sido desplazada, pues nuestro cilindro se va a poder fijar la pieza y va a poder indicar al cilindro D que es hora de hacer el corte, ¿no? Por lo tanto, nuestra secuencia lógica nos va a indicar que el pistón A va a ser el primero en accionarse, pues es el que alimenta. El pistón B es el segundo en accionarse, pues es el pistón que va a desplazar. El cilindro C y el D van a ser los últimos dos en accionarse porque van a ser los que van a hacer el corte, ¿no? Entonces nuestro diagrama espacio-fase nos indica claramente que el pistón A es el primero en accionarse y en sujetar, el B en desplazar, perdón, y posteriormente el C es el que sujeta la pieza para que se pueda realizar el corte. Como pueden ver, este diagrama está hecho de tal forma que el proceso sea cíclico, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo fue resuelto en el FreeSim. Vamos a abrir nuestro diagrama y vamos a poder observar que es controlado por medio de un switch, ¿sí? Este switch pues es controlado por medio de forma eléctrica, así que es un
dispositivo electroneumático, y en el momento en que nosotros accionemos el switch de encendido, pues vamos a poder observar cómo funciona nuestro diagrama, ¿no? Debemos de ver que aquí está. Debemos de ver que nuestro pistón 1 es el primero en accionarse, posteriormente el pistón 2 es el segundo en accionarse, y el pistón 3 y 4, que es el que va a sujetar la pieza y luego el que va a hacer el corte, son los últimos en accionarse. El cilindro A y el cilindro B ya no son necesarios una vez que el cilindro C y D están en función. Como pueden ver, una vez que todos regresan a su posición inicial, vuelven a iniciar el proceso desde el principio. Por lo tanto, este es un proceso cíclico y podemos dejarlo trabajar cuantas veces nosotros necesitemos para realizar todo nuestro trabajo, ¿no? Bien, entonces, esta es la forma en cómo nosotros resolvimos los problemas planteados en el programa de FluidSim y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.